La gente pasaba deprisa entre los andenes, como si el tiempo no tuviera espacio para la compasión. Pero cuando una anciana cayó entre la multitud, una joven detuvo su paso y su destino. Lo que comenzó como un simple acto de ayuda, se convirtió en el descubrimiento más impactante de su vida. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo a esta historia? Entre el sonido metálico de los trenes y el murmullo constante de la gente, una voz femenina se alzaba en el andén 5 de Atocha. Era una voz cálida y melancólica. De esas que detienen a los más distraídos sin saber por qué. El eco de una guitarra vieja acompañaba el canto, mientras el frío de diciembre envolvía el aire con olor a café recién hecho y a churros del puesto cercano. Madrid despertaba con su habitual prisa, pero en aquel rincón del andén, el tiempo parecía suspenderse. Elena Morales, de 27 años, llevaba 2 inviernos cantando allí. Su bufanda roja y su abrigo gastado eran ya parte del paisaje. Había aprendido a sonreír incluso cuando las monedas apenas llenaban la funda del instrumento. Cantaba no solo para ganarse el día, sino porque cantar era lo único que la mantenía en pie. Vivía en una pequeña bujardilla de lavapiés, donde el techo goteaba cuando llovía, y la radio vieja era su única compañía. Nadie la esperaba en casa, y quizá por eso su voz tenía ese matiz de nostalgia que la hacía inolvidable. Esa mañana, mientras el reloj marcaba las 9:15, comenzó su canción favorita, Luna de Abril. No recordaba quién se la había enseñado, solo sabía que cada nota le sonaba familiar, como si alguien la hubiera cantado junto a su cuna. Entre la multitud, una anciana con un carrito de flores se detuvo. Su abrigo gris parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. Tenía las manos curtidas por el tiempo y los ojos llenos de algo que se parecía al reconocimiento. No dijo palabra. Escuchó, inmóvil, mientras las flores en su carrito temblaban con el paso del tren. Cuando Elena terminó la canción, la mujer se acercó, sacó una flor blanca y la dejó en la funda de la guitarra. «Para que sigas cantando», hija, murmuró con voz temblorosa. Antes de que Elena pudiera responder, la mujer ya se había perdido entre la gente. Un niño pequeño, de unos 5 años, se acercó después con una moneda en la mano. Elena se agachó y le sonrió. «Gracias, campeón». El niño rió y corrió hacia su madre, que lo esperaba más allá del torniquete. De pronto, una voz firme interrumpió la calma. «No puedes seguir tocando aquí». «¿Lo sabes?», dijo Sergio, el guardia del andén, con su habitual mezcla de cansancio y autoridad. Elena levantó la vista, sin perder la serenidad. «Solo canto donde la gente corre», respondió, «porque allí nadie me juzga». Sergio la miró en silencio. Luego resopló, encogiéndose de hombros. 5 minutos más. «Y que sea una canción alegre, por favor». «Trataré», dijo ella sonriendo. Y volvió a tocar. El tren procedente de Sevilla llegó con estruendo. Los viajeros bajaban con bufandas y maletas, algunos dejando caer el cambio en la funda de la guitarra. El ruido de las ruedas, los anuncios de megafonía y las risas lejanas se mezclaban con la voz de Elena, hasta volverse una sola melodía. Cuando levantó la mirada de las cuerdas, volvió a ver a la anciana. Esta vez estaba quieta, sin el carrito, con las manos vacías y los ojos húmedos. Se quedó allí un instante, mirando a la joven como si buscara reconocer en su rostro algo del pasado. Una lágrima rodó por su mejilla y desapareció entre la multitud antes de que Elena pudiera dar un paso. La joven dejó de cantar. Un silencio pesado se instaló a su alrededor. En la funda, entre las monedas y el billete arrugado de 5 euros, reposaba la flor blanca. La tomó con cuidado. Tenía los pétalos suaves, pero marchitos en los bordes, como si hubieran recorrido demasiados inviernos. Elena se sentó en un banco cercano. El murmullo de la estación siguió su curso.
indiferente. Ella observó la flor. Y en ese instante una sensación extraña le apretó el pecho. No sabía por qué, pero aquella anciana le recordaba algo, o a alguien. Quizá la forma en que la miraba, o la voz temblorosa con la que pronunció la palabra hija. El reloj marcó las 10. La megafonía anunció otro tren, y el viento helado se coló por la puerta automática. Elena guardó la flor entre las páginas de su cuaderno, junto a la letra inacabada de una canción nueva. El sonido del tren se fue desvaneciendo. Y ella, con la mirada perdida, susurró apenas audible entre el ruido. Ojalá mi madre pudiera oírme. La guitarra quedó en silencio. Una hoja seca rodó por el suelo. Chocó contra su bota y siguió su camino hasta la vía. En el techo, la luz de la mañana atravesaba los cristales como si el invierno se abriera paso lentamente, trayendo consigo algo que Elena aún no sabía que estaba a punto de encontrar. El rincón donde solía colocarse el carrito de flores estaba vacío. Elena llegó puntual, como siempre, con la bufanda roja ajustada al cuello, pero algo en el aire era distinto. El andén 5 de Atocha parecía más grande sin aquella figura de abrigo gris. El olor a flores frescas, que antes se mezclaba con el aroma del café y del hierro húmedo, había desaparecido. Solo quedaban algunos pétalos marchitos pegados al suelo, arrastrados por la corriente de aire de los trenes que partían. Elena guardó la guitarra y esperó un rato, mirando hacia las escaleras por donde la anciana solía aparecer. No llegó. El reloj marcó las 9:30, luego las 10. Ninguna señal. La gente iba y venía como si nada faltara. Pero para ella faltaba algo. Buscó refugio en la cafetería de la estación. El camarero, un hombre de bigote y sonrisa amable, le ofreció un café con leche y un trozo de pan tostado. Hoy hace más frío que ayer, muchacha dijo mientras servía. ¿Y la señora de las flores? No la he visto esta mañana. Elena levantó la vista, sorprendida. ¿La conoce? Solo de verla, respondió el camarero encogiéndose de hombros. Venía cada día, incluso los domingos. Decía que la música le recordaba algo bonito. Esa tarde, Elena regresó al andén con la esperanza de encontrarla. Pero lo único que halló fue a José, el limpiador. Buenas tardes. Muchacha, saludó él con acento andaluz. Si busca a la señora de las flores, vive cerca del mercado de Lavapiés. Una buena persona, pero ya mayor y sola. Elena se quedó callada. No sabía por qué quería saber más. Solo sintió la necesidad de hacerlo. Guardó el dinero que había ganado ese día. Y antes de volver a casa, pasó por la pequeña tienda donde la anciana compraba las flores. El dueño, un hombre de voz ronca, le vendió un ramo de claveles marchitos a mitad de precio. Eran para una clienta que ya no vino a recogerlos, dijo con un suspiro. Elena sonrió con tristeza y se llevó el ramo envuelto en papel de periódico. En su bujardilla, encendió una vela. El cuarto olía a humedad y pintura vieja, pero la luz cálida suavizaba el ambiente. Colocó las flores en un vaso y se sentó en la cama, mirando cómo los pétalos se curvaban con el calor. Al quitar el papel, notó algo doblado en su interior. Un pequeño trozo de papel arrugado. Lo desplegó con cuidado. Para mi hija, la que canta con el alma. La frase estaba escrita con tinta azul, y la letra temblaba, como si la mano que la escribió ya no tuviera fuerza. Elena la leyó varias veces, sin entender. Sintió un escalofrío recorrerle los brazos. En su mente resonó una voz antigua, la de una mujer tarareando Luna de Abril, junto a una ventana abierta, una tarde que no recordaba bien. Se llevó la nota al pecho, como si pudiera escuchar un latido escondido detrás del papel. Afuera comenzó a llover, y las gotas repicaban sobre el techo de chapa. En la calle, alguien tocaba una armónica, y el sonido se mezclaba con el del viento. Esa noche no cenó. Se recostó en la cama, con la nota en la mano, mientras la vela se consumía lentamente. Antes de dormirse, pensó en la anciana, en la flor blanca y en las palabras, mi hija.
¿Sería posible? ¿O solo era una coincidencia? El reloj marcó la medianoche. Una gota cayó desde el techo justo sobre la flor, y el agua la hizo abrirse un poco, como si aún quisiera vivir. Elena la observó largo rato, con los ojos llenos de preguntas, que no sabía a quién hacer. Luego en voz baja murmuró, ¿y si aún está viva? El eco de su propia voz le respondió desde la oscuridad, mezclándose con el rumor lejano de un tren que partía hacia el sur. Elena se despertó antes del amanecer, con el corazón inquieto. La nota seguía sobre la mesilla, junto al vaso donde las flores habían empezado a secarse. No podía dejar de pensar en aquella frase. Para mi hija, la que canta con el alma. El sueño se le había ido. Y la curiosidad, mezclada con una especie de miedo tierno, la empujó a salir. Envolvió la guitarra con su manta vieja, se abrigó y caminó hacia el mercado de Lavapiés, el lugar donde, según José, vivía la anciana. Las calles estaban húmedas y vacías, cubiertas por un cielo gris que amenazaba lluvia. Los primeros puestos del mercado abrían, y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el de las frutas y el jabón barato. Elena preguntó en la frutería, en la tienda de lotería, en la floristería donde la mujer solía comprar. Nadie conocía bien su nombre, pero todos la describían igual. Una señora mayor, siempre con un carrito lleno de flores, muy callada, muy dulce. Oh, una vendedora joven, al escucharla insistir, le señaló una esquina. Allí, en el edificio azul, segundo piso. Vives sola. No subas muy rápido, que la pobre no oye bien. Elena subió las escaleras de piedra con el corazón latiendo fuerte. Frente a la puerta del 2B, dudó. Golpeó suavemente. Nadie respondió. Esperó. Golpeó otra vez. Nada. Cuando ya pensaba marcharse, escuchó una voz débil desde dentro. ¿Quién es? Soy la chica que canta en la estación, dijo Elena, nerviosa. Unos segundos de silencio. Luego el sonido del cerrojo. La puerta se abrió con lentitud. La anciana estaba allí, más frágil de lo que Elena recordaba. Su cabello blanco caía en mechones finos sobre el rostro pálido. En la mesa había un jarrón vacío y un retrato antiguo cubierto de polvo. «Perdón si la molesto», dijo Elena. «Solo quería agradecerle las flores». La mujer la miró fijamente, con los ojos llenos de algo que no era sorpresa, sino reconocimiento. «¿Eres tú?», susurró, llevándose una mano al pecho. La voz del andén. Elena sonrió, sin saber qué responder. La anciana le ofreció una silla. Sobre la mesa, junto al retrato, había una caja de madera abierta. Dentro, entre trozos de tela, brillaba un pequeño colgante de plata con forma de nota musical. Elena se quedó inmóvil. Llevó la mano a su cuello. De debajo del abrigo sacó una cadena igual, idéntica en forma y en tamaño. ¿Dónde consiguió eso?, preguntó con voz temblorosa. La mujer la observó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era parte de un par, respondió. Lo hice fundir cuando mi hija nació. Le di uno, y guardé el otro, esperando que algún día la vida me devolviera el suyo. Elena se levantó despacio. El colgante que llevaba colgado comenzó a brillar con la luz que entraba por la ventana. Los dos trozos al acercarse encajaron a la perfección, como si hubieran esperado toda la vida para reunirse. Un silencio profundo llenó el cuarto. Solo se oía el reloj marcando las 11 y el sonido de los trenes lejanos. La anciana se sentó, respirando con dificultad. «Me llamo Isabel», dijo con un hilo de voz. «Y tú deberías haber llevado mi apellido». Elena se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas le nublaron la vista. No podía hablar. Había imaginado 1000 veces cómo sería conocer a su madre, pero nunca así. En un piso pequeño, lleno de flores secas,
con un pasado demasiado pesado para explicarlo. Isabel extendió una mano temblorosa y rozó la mejilla de la joven. No sabía si debía buscarte, susurró. No sabía si me perdonarías. Elena le tomó la mano con fuerza, sin responder. Un golpe de tos interrumpió el momento. Isabel se llevó un pañuelo a la boca. Había sangre. Elena corrió a su lado, alarmada. ¿Está bien? Déjeme llamar a un médico, no dijo ella, negando suavemente. No te asustes, cariño. Solo prométeme que seguirás cantando, incluso cuando yo ya no esté para oírte. Elena asintió, temblando. Afuera comenzó a caer la lluvia. En el alféizar, una flor blanca, traída por el viento, se quedó pegada al cristal, como si el destino quisiera sellar aquel reencuentro con un gesto silencioso. La noticia llegó 2 días después. Elena había vuelto cada mañana al edificio azul, llevando pan y flores, pero nadie respondía. En la portería le dijeron que doña Isabel había sido llevada al Hospital San Carlos después de un desmayo. El corazón le fallaba. Elena salió corriendo bajo la lluvia, sin paraguas. El viento levantaba su bufanda roja, los coches salpicaban agua, y las lágrimas se confundían con las gotas frías que le golpeaban el rostro. Entró en el hospital empapada, con la guitarra a la espalda, buscando el nombre en la lista de pacientes. Una enfermera de cabello rizado la miró con compasión. 3er piso. Habitación 107, le dijo. Pero está muy débil. Subió corriendo las escaleras, con las manos temblorosas. Al abrir la puerta, la vio. Isabel estaba acostada, pálida, rodeada de tubos. En la mesa de noche había un jarrón con una sola flor blanca, y sobre la sábana, el colgante de plata. Elena se acercó despacio, sin saber si debía hablar o llorar. «Mamá», susurró por primera vez, y la palabra le tembló en los labios. Los ojos de Isabel se abrieron despacio, como si esperaran ese sonido desde hacía años. «Sabía que vendrías», murmuró con una sonrisa débil. La voz del andén no podía desaparecer así. Elena se sentó junto a la cama y le tomó la mano. «No sabía quién era usted. Y sin embargo, siempre sentí que la conocía», dijo entre lágrimas. «Toda mi vida la busqué en mis canciones». «Yo también te busqué», respondió Isabel. «Pero la pobreza, el miedo, me hicieron cobarde. Me dijeron que no podría darte lo que merecías, que te cuidarían mejor lejos de mí. Y lo creí». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Elena quiso hablar, pero el nudo en la garganta se lo impidió. En su lugar, abrió la guitarra. «Déjeme cantarle, ¿sí?», dijo con voz quebrada. Isabel asintió lentamente. Elena comenzó a tocar los primeros acordes de Luna de Abril. Su voz llenó la habitación, suave al principio, luego más firme. Los médicos y enfermeras que pasaban por el pasillo se detuvieron. Incluso los monitores parecieron acompasarse al ritmo de la melodía. Mientras cantaba, Isabel cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. En su respiración débil había paz, como si por fin hubiera encontrado el sonido que buscaba desde hacía tanto. Elena se inclinó sobre ella, dejando que la última estrofa saliera casi en un susurro. «Luna de abril, ilumina el perdón que callé». El silencio que siguió fue tan profundo que el tic-tac del reloj sonó como un latido. Isabel le apretó la mano con un último gesto, y la joven entendió, sin palabras, que su madre se estaba yendo. Elena se quedó inmóvil. No lloró al principio. Solo permaneció allí, sosteniendo esa mano que se enfriaba lentamente, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana y pintaba la habitación de un tono dorado. Sergio, el guardia de Atocha, apareció en la puerta con el sombrero entre las manos. «Te busqué», dijo en voz baja. «Todos te echamos de menos en el andén». Elena levantó la vista. «No sé si podré volver a cantar allí». Sergio dio un paso adelante. «Tu madre vendía flores para escucharte cada día. No era casualidad. Tal vez deberías cantar una última vez por ella». Esa noche, cuando el reloj marcó las 8,
Elena regresó a la estación. El eco del tren llenaba el aire. Colocó la guitarra en su regazo y, con la bufanda aún húmeda, comenzó a tocar. Las notas de Luna de Abril se elevaron sobre los rieles como un rezo. La gente se detuvo. Algunos lloraron sin saber por qué. En el centro del andén, una flor blanca giró suavemente con el viento hasta posarse junto a su pie. Elena la recogió, la sostuvo en la palma y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con serenidad. El canto se transformó en una despedida, pero también en una promesa. Y mientras la última nota se desvanecía en el aire, sus labios murmuraron con ternura: «Ya no duele, mamá». Elena no durmió aquella noche. Había pasado horas en silencio, recordando cada palabra de su madre, cada gesto, cada nota que habían compartido en aquella última canción. El amanecer llegó frío y gris. Se sentó junto a la ventana de su bujardilla, viendo cómo la ciudad despertaba bajo una neblina suave. En la mesa, el colgante de plata brillaba con la primera luz del día, reflejando la mitad de un corazón que ya no tenía su par. 2 días después, se celebró el funeral en una pequeña capilla cerca del hospital. Apenas unas pocas personas asistieron. José, el limpiador, Sergio, con su uniforme impecable, la enfermera Lucía y algunos vecinos del mercado. Elena llegó con su guitarra y un ramo de flores blancas. No llevaba maquillaje, solo la bufanda roja que su madre solía admirar desde lejos. El sacerdote habló con voz tranquila, pero ella apenas escuchaba. Todo le parecía envuelto en un velo de irrealidad. Cuando colocaron el féretro frente al altar, Elena se levantó. Nadie dijo nada. Abrió la guitarra y, con manos temblorosas, empezó a tocar. Esta fue la canción que más le gustaba, susurró. Mi madre la escuchó cada mañana sin que yo lo supiera. Las primeras notas de Luna de Abril resonaron en la capilla. Al principio, su voz era débil, pero luego creció, cálida, firme, llena de amor. Cada palabra era una despedida y una promesa. Que el perdón puede llegar tarde, pero siempre llega. Los asistentes guardaron silencio absoluto. Incluso el sacerdote, conmovido, inclinó la cabeza. Cuando la última estrofa terminó, Elena cerró los ojos y besó el colgante. Después del funeral, Sergio se acercó. No sabía que una canción podía hacer llorar a toda una iglesia, dijo, limpiándose los ojos discretamente. No fue la canción, respondió ella con una sonrisa triste. Fue lo que nos quedó por decir. Aquella tarde volvió a la estación. El lugar donde su madre vendía flores parecía igual, pero ya no lo era. Colocó un pequeño florero junto al muro y dejó allí una margarita blanca. Luego se sentó en el mismo banco de siempre, afinó la guitarra y comenzó a tocar. La gente volvió a detenerse. Algunos reconocieron su voz, otros se quedaron solo por la emoción que transmitía. Entre la multitud, un niño pequeño la observaba en silencio. Cuando terminó, él se acercó y dejó una flor junto a la funda. Mi abuela me dijo que cuando alguien canta así, los que están en el cielo escuchan, dijo con inocencia. Elena se inclinó y acarició su cabeza. Entonces, espero que hoy ella me haya escuchado. El niño asintió y corrió hacia su madre. Elena miró hacia las vías, donde el tren partía lentamente. Por un instante, creyó ver el reflejo de Isabel entre los cristales de los vagones, sonriendo, con su abrigo gris y un ramo de flores frescas. El sonido del tren se mezcló con su voz cuando empezó otra vez la melodía. No era un lamento, sino un agradecimiento. Cantaba para que el recuerdo no se apagara, para que la música siguiera uniendo lo que la vida había separado. Y cuando el último acorde vibró en el aire, una brisa leve levantó los pétalos de la flor blanca y los hizo danzar hasta desaparecer entre los raíles. Han pasado 6 meses desde aquel día en la estación. La primavera había devuelto el color a Madrid. Los árboles del Retiro estaban llenos de brotes.
Los cafés volvían a abrir sus terrazas, y los músicos callejeros llenaban las esquinas con canciones nuevas. Elena caminaba por el andén 5 con paso sereno. Ya no llevaba la bufanda roja todos los días, pero siempre guardaba el colgante bajo la ropa, cerca del corazón. Había encontrado trabajo como profesora de canto en un pequeño centro comunitario de Lavapiés. Cada tarde, enseñaba a un grupo de niños a respirar, a pronunciar, a sentir. Les decía que cantar no era cuestión de voz, sino de alma. Algunos eran tímidos, otros revoltosos, pero todos esperaban con ilusión el momento de las canciones. En el aula había pegado un cartel que decía: «Canta como si alguien que amas te escuchara desde el cielo». Una de las niñas, Alma, levantó la mano. «¿Y quién te escucha a ti, profe?», preguntó con curiosidad. Elena sonrió. «Mi madre», respondió con ternura. «Ella fue quien me enseñó sin saberlo». Al terminar la clase, se quedó un rato sola, ordenando partituras. Sobre la mesa había un ramo de flores blancas, regalo de los niños por el Día de la Madre. El aroma le recordó aquel primer encuentro en la estación, el sonido de los trenes, las manos temblorosas de Isabel. Cerró los ojos y, por un momento, sintió que la escuchaba otra vez, cantando entre el bullicio, con la misma dulzura de siempre. Esa tarde decidió volver a Atocha. El sol caía lento y dorado sobre los cristales del techo. El lugar donde solía cantar estaba vacío, pero aún quedaban algunas monedas incrustadas entre las baldosas y el eco lejano de guitarras que otros músicos habían dejado. Se sentó en el banco, sacó su guitarra y, con una sonrisa tranquila, empezó a tocar. Las notas de Luna de Abril volvieron a llenar el aire. No era un canto triste, sino un saludo. Cada palabra parecía volar hacia lo alto, más allá del ruido de los trenes, como si buscara un oído amado al otro lado del tiempo. Algunos viajeros se detuvieron, otros, sin saber por qué, dejaron una flor blanca a sus pies. Sergio, el guardia, apareció de nuevo. «Nunca creí que la estación pudiera ser tan silenciosa cuando cantas», le dijo. «No es silencio», respondió ella. «Son las voces que quedan». Elena guardó la guitarra, se levantó y miró hacia las vías. El tren de Sevilla se acercaba con su rugido metálico. Pero por un instante, en medio del reflejo de las luces, creyó ver una silueta conocida. Una mujer de abrigo gris, con un ramo en la mano, sonriendo. No supo si era su imaginación o un regalo del destino. El tren partió. El viento levantó los pétalos de las flores blancas, haciéndolos girar alrededor de ella. Elena cerró los ojos. Respiró hondo y, con voz suave, susurró al aire: «Gracias, mamá, por enseñarme que el amor no muere, solo cambia de canción». La melodía se desvaneció poco a poco, pero en los ecos del andén aún resonaba su voz, cálida, viva, eterna. Y mientras la gente seguía su camino, alguien murmuró entre la multitud: «Esa muchacha canta como si el alma le hablara». La historia de El canto de la estación nos deja el eco suave de una voz que no quiso apagarse. En cada acorde de Elena se siente el peso de los años perdidos, pero también la ligereza del perdón hallado. Esa joven que cantaba para sobrevivir descubrió, entre trenes y flores, que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para abrazar lo que un día dejamos ir. Su madre, doña Isabel, no necesitó palabras para redimirse. Bastó su silencio, su mirada, y el brillo de un colgante para unir dos almas separadas por el miedo y el tiempo. Si esta historia te ha conmovido, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que aún puede mejorar o te ha dejado dudas, marca el 0. Tu opinión también es parte del viaje. La lección que nos regala esta historia es simple y profunda. El amor nunca llega tarde cuando nace del arrepentimiento sincero. El perdón, aunque duela, libera a quien lo da y a quien lo recibe.
Y como esa flor blanca que sobrevivió al invierno, la bondad es capaz de renacer incluso en los corazones más marchitos. Todos merecemos ser escuchados, comprendidos y amados, sin importar los errores del pasado. Al fin y al cabo, la familia, la de sangre, o la que elegimos, es el refugio donde la vida recobra sentido. Quizá, como en la canción de Elena, también nosotros debamos aprender a cantar con el alma, no para que nos oigan, sino para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Porque, igual que una luz encendida en la ventana guía a quien regresa de noche, un gesto de amor sincero puede iluminar los rincones más oscuros del corazón humano. Tómate un momento para pensar en alguien a quien quizás debas perdonar, o a quien aún esperas volver a abrazar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer que todavía existen los finales donde el amor vence al tiempo.